Hola, bienvenidos a nuestro podcast Código de Amigas. Hoy estaremos con nuestro capítulo 4, que se llamará Los casi algo. ¿Qué entendemos por casi algo, gordo? Exacto, pues porque el casi algo es en término de la era moderna. Exacto. Antes lo entendíamos como el encarrete, como la traga. La traga. Nosotros, porque vamos a empezar hablando de nuestros casi algo cuando empezó la amistad. O sea, cómo fue crecer teniendo casi algo y cómo lo vemos ahora. Más o menos es como una transición. Cómo hemos evolucionado y cómo lo hemos complicado, porque de hecho eso fue lo que concluimos antes de venir acá, que lo complicamos todo. Exacto. Bueno, nuestros casi algo comenzaron ahí, muy buenos realmente. O sea, nosotros tuvimos unos casi algo muy cercanos, pues no porque compartiéramos el casi algo, sino porque hacíamos parte de un grupo de amigos del barrio, del compartir, pues si no era cada 8 días, era cada 15, pues porque eso es otra cosa, no era ni de todos los días ni entre semana porque había que estudiar. Y los compartíamos cada 8 días. Entonces, en algún momento tuvimos unos novios, pues como pertenecientes al mismo grupo, ¿cierto? Sí, pues en algún momento nos vimos inmiscuidas como nos presentamos. Exacto. Terminamos presentándonos a los que eran en ese momento nuestros casi algo. ¿Por qué casi algo? Porque a la final no trascendió. O sea, era un amor de esos de adolescencia en donde era la mayor ilusión, una llamada después del colegio, porque había horario. Era el casi algo, la casi traga, el casi parchecito. O sea, nunca llegó a completo, o sea, todo fue el casi. Y se imaginarán que eso, como si estuvieron aquí en los demás capítulos, eso enardecía los cuadernos de nuestro chat. Eso hacía que ese día el chat estuviera más activo, ¿sí? Ardiente, o sea, con temas diferentes. Sí, con temas diferentes a los cotidianos del colegio y de la amistad. Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿cuáles eran nuestros casi algo? Pues nunca hemos tratado acá de ponerle nombre a nada particularmente, porque pues por respeto y por temas incluso hasta legales, que nunca les hemos puesto el nombre, pero sí podemos compartir la experiencia de cada una. Entonces luego mi casi algo era uno un poquito intenso, llamaba mucho. Yo tenía poca señal en la casa donde vivía y eso era un problema cuando yo no contestaba, porque es que, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no contestas? Y era complicada. No, a mí sí me tocó, yo creo que más relajado. O sea, yo siento, además éramos muy vecinos. O sea, que pues se podía dar cuenta si estaba o no. Entonces, pues no era, y yo no he sido tanto de la intensidad permanente. O sea, uno como que hay momentos, y mi momento no era tan preocupada por la intensidad, además que eran otros tiempos, y pues realmente nuestro mayor logro era quedar para tomarse un helado, para sentarse en la acera o para ir a misa los domingos, que eso ya era un nivel top de la relación. Sí, y cuando hablaba pues de la intensidad, pues, quiero salvar mi reputación y no decir que era yo, era mi casi algo, pero era lindo porque era esa llamada tal vez que uno sí esperaba como todo el día, que uno sabía que iba a llegar, pues no me entraba por la señal, pero de todas maneras cuando entraba era maravilloso, conversábamos de las cosas del día, conversábamos de como de las pendejadas que dirían hoy, pero eran cosas muy bonitas porque era muy inocente, era hasta muy tierno, y eso se enaltecía un montón cuando llegaba el sábado y uno se ponía todo lindo, buscaba su mejor pinta. Literal, la dominguera. Sí, o sea, uno se quería ver espectacular, uno no sabía qué más ponerse, qué más sacar, y entonces uno quería verlo, pero además el plan era o estar en la acera y conversar o esperar el domingo para ir a misa. Exactamente. Además eran limitados, o sea, no era que todo el sábado nos íbamos a pasar por el casi algo, ni eso, o sea, eran la tardecita y hasta las 8. 9, depende de cuando ya fuimos creciendo, podría ser más tarde, pero sin embargo, en ese tiempo había unos límites y unas reglas marcadas en las casas de cada una, entonces obviamente no estaba permitido llegar muy tarde, ni quedarse en lugares donde no supieran nuestros padres dónde estábamos, pero era muy bonito porque era esa ilusión, y yo siento que era muy simple, o sea, era compartir una cosa simple, compartir una sentada de cera, hablar de nada, volver a repasar lo que pudimos haber hablado por teléfono y literal
contemplarse. Yo siento que era como de contemplación, porque uno se miraba, uno se decía, ¿cómo estás de linda? Uno se cogía la manito y todo eso, y era como tan transparente, tan poco lleno de muchas otras cosas. No llegaba uno con tanta expectativa a una salida porque ya sabía o sea, que era algo corto y concreto. Entonces, como que lo que trataba era de verdad de pasar ese tiempo chévere. Y tampoco era uno como prevenido del tiempo, o sea, yo creo que era el tiempo más cortico del mundo, o sea, si el tiempo corría era cuando uno estaba con ese casi algo, porque entonces uno hablaba de todo, uno le alcanzaba, uno quería decir mil cosas, pero resulta que el tiempo se iba, pero súper rápido, y finalmente, y al final había estado unos 2, 3, hasta 4 horas, pues poniéndole lo máximo con este casi algo, y finalmente las conversaciones, exacto, eran unas conversaciones como muy transparentes, como muy limpias, como desprovistas de todo lo que se habla ahora y todo lo que se ve ahora, porque nosotras pues no estamos ancianas, pero sí vemos que es que ahora no hay nada ni para la imaginación, ni nada para esperar, ni nada para descubrir, todo está dado. Entonces, esa es una de las virtudes que rescatamos muchísimo sobre nuestros casi años. Y los avances eran lentos, o sea, eso era, o sea, logramos hablar, ya empezamos a tener una rutina de hablar. Luego la cogidita de mano, luego el besito, pero no era beso, pues, de beso, el besito, el piquito. Y luego ya podría haber un beso más intenso y hasta ahí. Y hasta ahí, o sea, con esos casi algo de los que estamos hablando, hasta ahí. Exacto, y así fue, y bueno, y digamos que yo valoro mucho esa etapa porque lo que uno ve ahora, uno dice, no, o sea, así como me tocó estuvo perfecto. Ah, sí, yo me lo pierdo delicioso. También porque, o sea, yo siento que fue lo mejor de crecer con esa inocencia todavía, o sea, qué necesidad de llevarlo a un punto en el que se volviera un trauma de una vez. No, para eso están los otros años, de verdad. Por supuesto que cuando las cosas fueran tomando otro rumbo, que no fue el que hubiéramos querido, por supuesto, tal vez era el que necesitábamos para esa adolescencia tan llena como de expectativas, llenas como de no saberes, porque pues se desconocían algunas cosas. Por supuesto que cuando sea, primero no duró pues que un año, o sea, ni siquiera, duraría algunos meses, y después de eso el sufrimiento, porque sí se sufre incluso con el casi algo, cuando no, mejor terminemos, no sé qué, entonces uno ya es como que, ay, qué triste, bueno, ya. Bueno, nuestras primeras despedidas. Sí, realmente. Yo no he sido muy llorona, la verdad. Y creo que para esos casi algo no tuvimos demasiadas lágrimas. Yo tampoco creo que tuve demasiadas lágrimas para los casi algo. No recuerdo haberme sentido bastante mal. O sea, obviamente da tristeza, es algo que ya no está, que estabas haciendo parte de que hacía tu realidad. En el estómago. Sí, que uno tenía su vacío cuando ya iba a verlo, cuando íbamos a misa, cuando volvíamos de misa, porque ya se iba a acabar el tiempo. Entonces, sí, se generaba esa serotonina. Sí, era delicioso. O sea, y era como el momento más top en estar alegres y que más contentas porque era experimentar nosotros. Obviamente uno cuando es niño yo creo que le da alegría a muchas cosas y compartíamos mucho y estar entre nosotras también, pero eso ya era otro tipo de cosa. Y era también esa alegría de poder ir a compartirlo con la otra, o sea, de poder ir a contarle y yo, para mí me pasó esto, que muy pues para ti y todo eso. Pero es que además estábamos descubriendo esa faceta de nosotras como mujeres. No era solamente el hecho del casi algo, sino que también era descubrirnos nosotras como mujeres. Y que era eso de lo que todo el mundo hablaba alrededor y decía que enamorarse era muy bueno, que era muy rico, que no sé qué, y nosotros sin saberlo, apenas conociéndolo, entonces decíamos, efectivamente es muy lindo. Y se me ocurre preguntarte si en este momento cuando llega una nueva relación, bueno, yo tengo una relación estable, pero cuando llega una relación, todavía nos dará como ese cosquilleo en el estómago, o sea, ¿seguimos siendo con ese espíritu de niñas o ya tan maduras no nos alcanza para eso? Yo siento que si me llega una nueva relación, yo aspiro a sentir eso, o sea, porque eso hace parte del enamoramiento. Yo todavía sí quiero sentir que me da el vacío en el estómago, así sea un ratico, por lo menos al principio. O sea, claro, yo siento que es necesario para iniciar. O sea, si no me produce nada, no eres. No, sí, es necesario. O sea, tiene que, aparte de las cosas ya más racionales, pues sí, yo siento que el cuerpo reacciona y que como
dicen otros, uno se enamora con las tripas y ahí lo tiene que sentir, o sea, el vacío tiene que estar. En realidad no es con el corazón, no. Lo han repetido infinidad de veces y siempre se dice que no es el corazón el que siente, que es el estómago. Exacto, no, pues yo creo que sí, porque puedo decirte que probablemente uno somatiza más con temas estomacales, con las emociones, siento eso, y si es, en mi caso puntual creo que lo he experimentado de esa forma. Pues el susto, todo como que va ahí más que en acelerar. Y la emoción, pues. Sí, las emociones las pasamos por el estómago, entonces yo siento que igual, así suene muy tierno o muy inmaduro o como lo quieran llamar. Muy antiguo. Exacto, yo sí quisiera sentirme así otra vez, o sea, y no ni siquiera como con estos casi algo, sino digamos con lo que sentí con amores más maduros, pero que sí se sintió. No porque ahora ya sabe uno, digamos, en otra etapa o haya tenido otras experiencias que lo dejaron a uno en una situación, digamos, que ya... De aprendizaje. De aprendizaje, sí. No quiere decir que yo no quiera volverme a sentir así o que ya abandoné esa idea. O sea, yo siento que uno sí tiene que abandonar la idea del amor romántico como está pintado en Disney y en las telenovelas, pero no tiene que abandonar la idea de sentirse emocionado por estar con otra persona, de sentir esa cosquillita, ese miedito, es lindo. Esa sensación de que va a ser esa persona especial. O sea, yo siento que de eso me quedo con los casi algo a la adolescencia, o sea. Y es que además es lindo, o sea, yo creo que la sensación para quienes la hayan tenido, y esperamos que todos los que nos escuchan y nos vean siempre hayan tenido esa emoción o siempre traten de mantenerla, es bonito, o sea, es como de esas cosas que uno dice, pues por eso es que soy ser humano, porque tengo la capacidad de sentir estas cosas por un casi algo, porque pues se respeta lo que cada cual decida, por una relación estable o por algo efímero, pues, pero la idea es como que no dejar de sentir eso y además no dejar de tener esos casi algo, porque digamos que esos casi algo pues serán lo que posiblemente se desarrolle o sí como esa relación estable o simplemente como ese casi algo, pero estamos absolutamente a favor de la estabilidad. No, sí, yo creo que, a ver, yo creo que es la transformación de las cosas y por eso dijimos todo se complica. Miren que les veníamos hablando de algo sencillo, de lo sencillo. Como tan básico. Como con lo básico estábamos felices y no había tantas preguntas, no estábamos ansiosas de qué me ir a hacer, o sea, o en mi caso, pues, o en nuestros casos, yo diría para ambas, no experimentamos ansiedad con esos casi algo de la adolescencia. Y nuestra expectativa era el fin de semana, no era ni el año entrante, ni si me va a querer el próximo mes, ni si me va a querer el próximo año, ni si va a ser para siempre, va a ser el próximo fin de semana. Y entonces en ese ir y venir de los días, pues se iba desarrollando la relación, como pues casi todas las relaciones, sea por cualquier razón, se terminan, pero digamos que era más el famoso de hoy, aquí y ahora, y nos guardábamos para ese momento, le teníamos expectativas a ese momento, pero más allá de eso no había, y además no había ni siquiera mala intención, o sea, no era ni siquiera celar al otro, no era ni siquiera vigilar al otro o a la otra, pues en el caso de ellos para con uno, no se trataba ni siquiera como de esa posesión absoluta de como de dominio, porque es que uno entiende que ahora las relaciones se desarrollan en ese ambiente de es que eres mío y entonces por eso pasan tantas cosas feas que han pasado y que siguen pasando y que pasarán todos los días, porque la sociedad se ha sometido como a unos temas mucho más bruscos de lo que era nuestra infancia, por lo cual yo celebro impresionante haber sido de ese momento de la infancia. Yo también pienso lo mismo. Bueno, y ahora, porque como les dijimos, los casi algo es el término moderno, o sea, para ahora los casi algo, pues o en mi caso, puedo decir que pocos, en mi tiempo reciente, porque no soy, o sea, no siento creo que soy más de estabilidad y de larga... Yo creo que de largo alcance. En eso compartimos mucho porque nosotros tenemos una crianza bastante parecida. Independiente a cómo se hayan dado las familias funcionales o disfuncionales en la parte de Joa o en la parte mía,
finalmente tenemos el mismo camino de aprendizaje, estudiamos en el mismo colegio, digamos que académicamente tuvimos una formación muy completa y parecidísima, y en ese orden de ideas nosotras propendemos o abanderamos o apoyamos o siempre vamos a buscar la estabilidad porque somos de la época de que para los de hoy somos de atrás. O tenemos esa, ya, o sea, sí, está eso dentro de nosotros. Pues yo siento que no es que no podamos tener un casi algo o que es que lo castiguemos, es que no es la sensación que estamos buscando o no necesitamos ese momento o sentir esa sensación de alguien más se está interesando en mí, porque yo siento que es más bonito cuando se propende por establecer un vínculo y cuando empezamos a elegir esa persona todos los días y la empezamos a conocer y empezamos a ver que no es perfecta, que tiene defectos, que hay cosas que no me gustan, pero que aún así yo la puedo ver con cariño, la puedo ver con amor, me hace falta y quisiera construir con ella un proyecto. Y que a la vez yo creo, Gorda, que es necesario también no solamente decir que uno entiende esos defectos y esa forma de ser del otro, sino que también uno tiene que ver que ellos, pues en nuestro caso son ellos, tienen que entender nuestras maneras, nuestras formas, nuestros defectos, pues porque finalmente somos seres humanos y como seres humanos vamos a tender a fallar. Y yo insisto mucho siempre, o por lo menos he tratado con mis parejas y ahorita con quien estoy, siempre hay que tener conversaciones incómodas para acomodarse. Y entonces en ese sentido uno ya aprende a tener o a manejar el vínculo de una manera más madura. Ya no son esos casi algo que si resulta bien o si casi se muere bien o si casi sigue bien, sino que ya es esa facultad que uno quisiera tener para establecerse en un proyecto de vida con esa otra persona. Resulte o no en ese proyecto, o sea, pero yo siento que la tranquilidad de dar por finalizado el proyecto, así no vaya a ser para siempre, pero vos le metiste todo y mientras duró, se sintió bonito. Exacto. Entonces yo siento que eso es como lo que buscamos. Yo no castigo y probablemente, o sea, la lengua castiga, probablemente sí tenga mis casi algo o no sé qué va a pasar, o sea, no es algo... O sea, no es de satanizar. No es de satanizar ni de sentenciar. Lo que pasa es que no lo veo como tan viable, además porque no creo mucho en que cuando empezamos a compartir cierto tipo de cosas termine sin establecerse un vínculo. O sea, es un nivel pues que no he podido encontrar pues cómo llegar a eso. Además porque, como les decimos, todo lo hemos complicado. Cuando nos llegó la adultez, todo se va complicando y ya no estamos tan desprovistos de cosas que sí queremos establecer como cuando teníamos 13 o 14 años, que íbamos por la vida sin mayores preocupaciones o sin mayores pretensiones a estar el otro día. Exacto. Pues a nosotros nos interesa mucho que ustedes nos escuchen y nos interesa muchísimo saber que de pronto estén o no de acuerdo con nosotros. Es importante para irnos conociendo, así sea a través de comentarios o así sea a través de la forma que encuentren para hacernos llegar sus opiniones. Y esperamos no haber, digamos, dado como inicios de que no estamos de acuerdo con los casi algo. Es para nosotros personalmente, pero si ustedes lo son y ustedes lo tienen, es absolutamente respetable. Y queremos que sigan conectados con nosotros y los esperamos en el próximo capítulo. Comenten cómo van con sus casi algo. Chao. Chao.